La vida de la iglesia cristiana en el tiempo de los apóstoles nos sirve de ejemplo para experimentar una verdadera armonía, pero armonía que solo puede ser practicada gracias al poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por ello, es importante aprender de la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 5. Los objetivos que se plantean para este bosquejo son dos. En el primer objetivo veremos realmente cómo se mantenía la unidad en la iglesia cristiana. Para ello estudiaremos la espera que tuvieron del Espíritu Santo. En segundo lugar veremos la importancia de la predicación y por último la oración y estudio como fundamentos para mantener la unidad. En el segundo objetivo estaremos estudiando cuáles son las evidencias de una iglesia unida. Primer objetivo, lo que mantenía la unidad en la iglesia primitiva. Como ya vimos, este objetivo se divide en tres. En el primero estaremos viendo la preparación para la llegada del Espíritu Santo. Esto comienza con Hechos 1 del 5 y 8. Aquí encontramos las instrucciones de Cristo antes de su ascensión, cuando les dice que ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. Recibirían al Espíritu Santo en pocos días, le dice. Luego que Cristo ascendiera a los cielos, los discípulos descienden gozosos a Jerusalén y ya en esta ciudad se dirigen hacia el aposento alto, en donde estaban reuniéndose los discípulos. También se encontraba María, la madre del Señor Jesús, sus hermanos y muchos creyentes quienes, de acuerdo a Hechos 1, 13 y 14, estaban unánimes, esperando en oración y alabanzas al Espíritu Santo. Entonces, el primer factor que mantenía unida a la iglesia era la preparación para recibir al Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos cuando el Espíritu Santo llega. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4, menciona que llegó con un gran estruendo y se aparecieron lenguas de fuego. Una vez que el Espíritu Santo haya llenado a todos los que estaban reunidos en el aposento alto, salieron, de acuerdo a los versículos del 5 al 13, y comenzaron a predicar a toda la población. Aquí se revela el poder de Dios, pues dentro de la ciudad de Jerusalén se encontraba una diversidad de personas de diferentes naciones. Encontramos a árabes, estaban también romanos, vinieron desde Etiopía, griegos, judíos y una gran variedad que la Biblia describe. Todos estos estaban sorprendidos, pues cada uno entendía en su propia lengua lo que se estaba predicando. Es así como el don de lenguas se hace presente en este episodio, uniendo al pueblo de Dios. Algo que en la Torre de Babel había causado división, ahora estaba uniendo a la iglesia a pesar de sus diferencias. Por lo tanto, aquí vemos a una iglesia unida cumpliendo la misión de predicar. A continuación vemos el siguiente punto de unidad, la oración y el estudio de la Biblia. Ya sea en el templo o en las casas, la iglesia practicaba lo siguiente. En Hechos 2, versículos 46 y 47, hace énfasis de la adoración. Obviamente no podemos estar leyendo o estudiando la Biblia sin adoración. En el versículo 47 también se resalta la importancia de estar unidos en la doctrina, y esto se refiere al estudio del Antiguo Testamento. La iglesia estudiaba bastante las Escrituras. Y por último, en Hechos 1:14 y el versículo 42 del capítulo 2 enfoca a la oración como otro factor que mantenía a la iglesia unida. Entonces, una iglesia que era unida gracias a la adoración a Dios, al estudio de la Biblia y a la oración constante. Segundo objetivo, evidencias de la unidad. En Hechos, Lucas describe a una iglesia generosa e interesada en los demás.
En el capítulo 2, 44 se lee esta descripción de la iglesia y vamos a verlo a través de 3 ejemplos prácticos. En el versículo 42 del capítulo 2 se presenta una iglesia que compartían los alimentos, ya sea entre familiares, entre visitas, pero también con aquellos que necesitaban. No solo en el templo, lo hacían también en las casas. En el capítulo 4, los versículos del 34 al 37, Lucas describe el episodio de Bernabé cuando su heredad es vendida y todo lo que recibió de ella lo entrega a la iglesia para atender a quienes tenían necesidades. En el capítulo 11, versículos del 27 al 30, vemos otro ejemplo cuando Pablo pide a las iglesias de Corinto y a otras iglesias que den una ofrenda para ayudar a los necesitados de Jerusalén, y ellos lo hicieron así. Entonces, una iglesia unida mostraba esa unidad en el interés por ayudar, en el interés común por todos. A pesar del peligro que supuso en su momento Ananías y Zafira, descritos en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, pues ellos, a través de su codicia, a través del interés propio de ganarse el favor de algunos cristianos y mintiendo sobre todo a Dios, ellos pudieron causar división en la iglesia. Por ello, a pesar que rechazaron la última oportunidad que les dio el Señor a través de Pedro, se obstinaron en su mentira y el Señor tuvo que quitarles la vida cuidando a su iglesia. Resumamos nuestra lección respondiendo: ¿por qué clamar por el Espíritu Santo debe ser nuestra primera necesidad? ¿Qué relación crees que exista entre una vida consagrada y la predicación del Evangelio? En tu hogar e iglesia, ¿de qué manera experimentaron la bendición de compartir? Finalmente, decidamos hacer un compromiso con nuestro Señor. Como familia e iglesia, preparémonos para recibir al Santo Espíritu en nuestras vidas y así cumplir la predicación del Evangelio y vivir la verdadera unidad. De esta manera, estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.